Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Noelia Alexandra Clemente Villa, estudiante de la Universidad Estatal Peninsular de Santa Elena, de la carrera de Educación Inicial. Bueno, en esta presentación voy a realizar un análisis crítico sobre la realidad educativa en nuestro país. El objetivo principal es relacionar los hallazgos de una investigación científica reciente con los derechos y principios que establece nuestra Constitución de la República del Ecuador de 2008. Bueno, para entender hasta qué punto lo que dice la ley se refleja en la vida cotidiana de las escuelas. Bueno, el artículo que yo seleccioné es el artículo Acceso, calidad e inclusión educativa en escuelas públicas de zonas rurales de la provincia de Santa Elena, diagnósticos y desafíos. Bueno, mi justificación de este artículo lo elegí por varias razones. Primero, porque tiene que la educación es reconocida mundialmente como el motor principal para reducir desigualdades y construir una sociedad más justa. Y segundo, porque vivo en la provincia de Santa Elena y pues puedo observar directamente que existen grandes diferencias entre las escuelas de la ciudad y las que están en las zonas rurales. Bueno, en una infraestructura, en recursos y en oportunidades. Y tercero, que es el último, porque porque es necesario ver si esos derechos se cumplen realmente. Bueno, como Constitución ecuatoriana es una de las más avanzadas de América Latina en materia de derechos sociales. Bueno, si siguen siendo solo promesas escritas, estas investigaciones nos ayudan a responder esa pregunta. Bueno, mi artículo científico se basa en los siguientes autores: López Mendoza, Mónica, Torres Vélez, Javier y Álvarez Ponce, Roberto, que fue publicado en el año 2025. Esta revista es la revista ecuatoriana de investigación en educación. El ámbito de este estudio es la educación general básica y bachillerato en instituciones públicas de la zona, de los cantones de Santa Elena, La Libertad y Salinas. Bueno, mi objetivo de esta investigación es que el estudio tiene como objetivo principal evaluar las condiciones reales de acceso, permanencias, calidad e inclusión educativa en las instituciones públicas de las áreas rurales, identificando los factores que facilitan o dificultan el ejercicio del derecho de la educación. Bueno, este también busca determinar en qué medida la oferta educativa responde a las necesidades culturales, sociales y productivas de las comunidades de la provincia. Bueno, también utilizan metodologías, ya que es una investigación de enfoque mixto, lo que significa que combinan los datos numéricos con análisis cualitativos para tener una visión más completa, como la fase cuantitativa. Estas se aplicaron encuestas estructuradas a 320 estudiantes y 45 docentes de 18 escuelas diferentes. La fase cualitativa. Estas también se realizaron entrevistas, pero fueron semiestructuradas a directores de establecimientos, fueron a supervisores educativos y líderes comunitarios.
el análisis documental también, ya que se revisaron informes del Ministerio de Educación, planes de estudios y normativas vigentes. Y por último, el periodo de trabajo que fue entre el mes de enero y el mes de agosto del año 2024. Los detalles principales fueron el aspecto positivo, que fue el 99% de los niños y jóvenes en edades escolares que se encuentran matriculados, lo que muestra que el Estado ha logrado una cobertura casi universal. Lo que no se cobra son los aranceles por enseñanza, cumpliendo con el principio de gratitud. También existe una presencia estable de docentes, es más del 85% de la institución visitadas. También existen los aspectos críticos y desafíos, ya que en la infraestructura hay el más del 60% de las escuelas que no cuentan con servicios básicos completos, que son el agua potable, los baños en un buen estado, la energía eléctrica estable. Tampoco existen espacios adecuados para actividades deportivas o culturales. Los recursos pedagógicos, ya que los libros de texto a menudo llegan con retraso o en cantidades insuficientes. Muy pocas escuelas tienen acceso a Internet o equipos tecnológicos funcionales. También son las pertinencias. Los contenidos curriculares no siempre se adaptan a la realidad de la zona, como por ejemplo, no se vinculan suficientemente con actividades como la pesca, la agricultura o el turismo, ya que son las fuentes de trabajo principales de la provincia de Santa Elena. También es la descripción y repitenencia, ya que a partir del séptimo grado, la tasa de deserción sube el 14%, causada principalmente por la distancia para llegar a la escuela, la necesidad de trabajo y la falta de servicios de alimentación y transporte escolar. También la inclusión, aunque existen normativas para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales, solo el 22% de las instituciones cuentan con personal capacitado o adaptaciones físicas necesarias. El análisis constitucional, bueno, para entender el significado de estos resultados, debemos apoyarnos en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, ya que ésta se sitúa a la educación como un derecho prioritario. Bueno, con mayor detalle cada norma relevante. Aquí explico cada artículo, el artículo 26, el artículo 27, el artículo 28, el artículo 29, el artículo 344 y por último el artículo 344 y 357. El artículo 26. Esto nos dice que establece claramente que la educación es un derecho humano fundamental y un deber ineludible, inexcusable del Estado. Este no se trata de un servicio que se entrega según la disponibilidad de los recursos, sino de una obligación permanente. Además, nos indica que la educación servirá para el desarrollo integral de las personas y para el ejercicio de la ciudadanía. El artículo 27. Este define las finalidades de la educación
ya que debe ser de buena calidad, de calidez, de inclusiva, también de diversas democrática, participativa y con pertenencias culturales. Bueno, esto significa que no basta con que hayan escuelas, lo que enseña, cómo se enseña y las condiciones deben ser apropiadas para cada comunidad. El artículo 28 nos dice que este garantiza el acceso universal, permanencias, movilidad y egresos sin discriminación. Además, esta señala que la educación pública es demasiado gratuita en todos los niveles, incluidos los servicios administrativos y de apoyo. Aquí ninguna persona puede ser excluida por condiciones económicas, ubicación geográfica o por una discapacidad. El artículo 29, este reconoce la libertad de enseñanzas y aprendizajes, así como el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, siempre que respete los principios constitucionales. El artículo 47, este establece que el sistema nacional de la educación tiene como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades de las personas. Y también debe funcionar bajo principios de igualdad, equidad, territorial, calidad, eficiencia, interculturalidad y participación. Y el último artículo, que es el artículo 344 y el 357. Estos artículos detallan que el Estado tiene una financiaría a la educación pública con recursos suficientes y permanentes. Este garantizará la infraestructura, equipamiento, materiales y formación continua de los docentes. También regula la educación superior, asegurando que responda a las necesidades del desarrollo nacional y territorial. Bueno, le diré sobre la relación entre la investigación y la Constitución. Vamos ahora a comparar lo que encontramos en la investigación con lo que exige nuestra ley fundamental. Las evidencias de cumplimiento, que está con el artículo 48. Este nos dice que se cumple en lo formal. La cobertura es muy amplia. Casi todos están matriculados y no se cobra cuotas. El Estado ha logrado que el derecho exista en el papel y en el acceso inicial. También con el artículo 26, ya que este se reconoce el derecho y se crea la estructura institucional para entenderlo, lo que es un avance muy importante respecto a décadas anteriores. Asimismo, con el artículo 343, ya que existe un sistema muy organizado que intenta llegar a todos los rincones del país, incluyendo la zona rural. Bueno, aquí también le daré sobre las, las brechas y limitaciones detectadas. En el artículo 27, en el artículo 26, el artículo 28 y en el artículo 340, 344 y 357. Hablaremos sobre el artículo 27. Este artículo, aquí aparece que la mayor parte es muy distanciada, ya que la investigación demuestra que la educación no es totalmente de calidad ni pertinente, sin agua, sin luz, sin libros, ni la tecnología.
Es imposible cumplir con la interculturalidad, ya que los contenidos no se adaptan a la realidad local. El artículo 26. Aunque exista el derecho, no se garantiza las condiciones necesarias para que sea muy efectivo. El deber del Estado no determina con abrir una escuela, sino que también incluye asegurar que en ella se aprenda realmente. En el artículo 28, aquí podemos tener que hay permanencia parcial. Muchos estudiantes entran, pero no todos logran terminar sus estudios por falta de apoyo. Bueno, la gratitud es realmente en cuanto a matrículas, pero no cubre gastos de transporte, alimentación o materiales de las familias que deben asumir. El artículo 344 y 357. En este se puede evidenciar una desigualdad territorial, ya que las escuelas urbanas reciben más inversión, mejores docentes y mejor equipamiento que las rurales, lo que contradice el principio de equidad que ordena la Constitución. Nuestro impacto de las políticas educativas son las políticas aplicadas en los últimos años, ya que han sido exitosas para poder ampliar la cobertura, pero han fallado en ciertas brechas, ya que esto significa que el sistema educativo actual reduce las desigualdades. Nacer en una zona rural sigue siendo un factor que limita las oportunidades del futuro, ya que la Constitución promete igualdad, pero la realidad muestra que esa igualdad no se conecta por igual en todo el territorio. Bueno, nuestra reflexión crítica y propuesta. Bueno, mi reflexión es muy fundamentada, ya que al analizar estos resultados podemos concluir que en Ecuador hemos avanzado mucho en el reconocimiento de derechos, pero estamos estancados en su relación. Tener una constitución con principios claros es un gran logro, pero no es muy suficiente si no es acompañada de presupuesto, planificación y seguimiento. Lo que muestra el estudio es que el derecho a la educación sigue siendo en gran medida un derecho formal más que real. Un estudiante de una escuela rural tiene el mismo derecho escrito, ya que uno de la ciudad, pero sus condiciones de estudio son muy inferiores. Esto no es justo ni constitucional. La educación no debe ser un privilegio para quienes viven en las zonas con mejores servicios, sino un derecho garantizado para todos sin excepciones. Bueno, aquí son también las propuestas concretas de mejoras. Estas propuestas nos dicen que la redistribución equitativa de recursos aplica a lo que ordena el artículo 344, que es destinar un porcentaje mayor del presupuesto educativo a la zona más alejada, priorizando la reparación y construcción de escuelas con todos los servicios básicos. También tenemos la propuesta que es la formación docente contextualizada, capacitar a los maestros para que se adapten a los contenidos de la realidad a la provincia, integrando conocimientos sobre pescas, agricultura, cuidado del medio ambiente y del emprendimiento local. También es el servicio complementario. Este implementa de forma permanente el transporte escolar, la alimentación nutritiva y la entrega gratuita de útiles y libros para reducir los motivos de deserción. También la mejora de la tecnología.
Este nos garantiza conectividad y equipos informáticos en todas las instituciones, ya que hoy en día son indispensables para acceder a una educación de muy buena calidad. Y también tenemos la última propuesta concreta de mejora, que es el mecanismo de control. Este nos ayuda a crear sistemas de seguimiento que permiten verificar si cada escuela cumple con los requisitos constitucionales y rendir cuentas a las comunidades. No, esto todo, este análisis crítico nos dice que no todas las escuelas de las provincias o de los países son iguales, ya que en ciertas escuelas existen un rendimiento muy bajo al 60% de las otras instituciones, como las, las instituciones particulares con las básicas. Tampoco existen en las educaciones básicas, como por ejemplo, no existen una conexión, una tecnología. Los libros no están a tiempo en las escuelas fiscales. En cambio, en las escuelas privadas existen lo que son la tecnología, el internet, tienen buen servicio de baño público, tienen buena alimentación. Bueno, esto es lo último. Una pregunta para usted, joven. ¿Cómo se llama usted? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mi nombre es Justin Justin Clemente. Clemente. Bueno, joven, Justin Clement. La siguiente pregunta que le voy a realizar es, ¿qué entendió o ha escuchado algo sobre este análisis crítico? Sí, Sí, este, este, sobre el sobre sistema el de sistema de educación educación ecuatoriano ecuatoriano, ha ha implementado también implementado también claves reformas claves orientadas a orientadas la a calidad, la calidad, la la in- inclusión en la inclusión y la actualidad actualidad currícula. currícula. También los cambios También los cambios principales principales incluyen también incluyen la también la reestructuración reestructuración de la de la evaluación evaluación 70% 70% formativa y formativa y 30% 30% sumativa, sumativa, ya que el ya que el establecimiento de las establecimiento de las actividades actividades educativas educativas complementarias complementarias los días los sábados. días sábados. Está apagado Está su apagado su micrófono. micrófono. Gracias. Para finalizar, podemos resumir en 3 puntos principales. Bueno, la investigación confirma que el sistema educativo ecuatoriano ha logrado una cobertura casi universal, cumpliendo parcialmente con los artículos 26 y 28 de la Constitución, pero presenta una limitación seria en calidad, infraestructura y pertinencias. Punto número 2. Existe una brecha importante entre lo estable de la ley y la realidad en las zonas rurales, lo que impide que el derecho a la educación se ejerza plenamente como lo manda el artículo 27. Último punto. El aprendizaje es más importante que las leyes y los derechos, ya que necesitan recursos, voluntad
política y control social para convertirse en hecho. Solo si cerramos esas brechas podremos construir la sociedad equitativa en nuestras constituciones que nos proponen. Muchas gracias. Esto es todo por hoy y gracias por su participación. Gracias a ti. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches.